Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso con la agenda PYME, como todas las semanas. Hoy con la idea de hablar de la coyuntura, fundamental para la toma de decisiones tanto de empresas como de particulares. Para eso hoy me acompaña el licenciado Héctor Rubini, docente de macroeconomía de la Universidad de El Salvador. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, ¿cómo lo ves esto, la coyuntura, el salto que ha dado en los últimos días el dólar, el aumento de las tasas, que por supuesto tiene gran preponderancia? ¿Cómo lo ves el panorama a los efectos de las pymes y de las particulares, claro? En términos generales, estamos en un proceso de muy lenta, pero recuperación de la actividad económica. Pero es cierto, hay presiones todavía importantes por el lado de la demanda, sobre todo por el lado del gasto público. Entonces, eso sumado al empuje de costos que existe, uno no lo puede negar, genera un aumento de precios que es más persistente de lo que se hubiera deseado el año pasado. Así que en ese contexto, bueno, el consumo todavía no repunta, la inversión empezó a moverse un poco, sobre todo por el impulso de la inversión pública. Y estamos efectivamente ya entrando a un tercer trimestre de ya inequívoca salida de la recesión o de la estanflación, como decimos técnicamente. Ahora, claro, en el primer semestre el Estado tomó deuda en el exterior. Esos dólares transformados en pesos generaron la necesidad de emitir más LEVAC, más letras para absorber emisión monetaria y evitar presiones inflacionarias. El costo, como vos decías, es una tasa de interés relativamente alta, sobre todo tasa de corto plazo interbancaria, pero es claro que en algún momento es necesario algún cambio. ¿De qué tipo? Definitivamente, un poco en diciembre, noviembre de 2015, la perspectiva era, bueno, viene una nueva administración, se esperan entonces, bueno, que baje la presión tributaria, que baje el costo de financiamiento, que se reduzca el costo argentino. Ahora, Héctor, ¿se puede bajar la presión tributaria con este déficit fiscal? Bueno, el problema un poco es el gasto, ¿no? Es decir, ahí hay un problema de nivel y de tipo y de ejecución. Lo que hace al nivel, estamos, digamos, con niveles crecientes. Si bien el gasto primario, hay intentos concretos de descenso, que lo estamos viendo en los últimos datos de los últimos 2 meses publicados, abril y mayo. El nuevo ministro empezó un poco a reducir el gasto primario, pero es insuficiente dado el nivel récord en el que se arrancó, y hay un límite legislativo imposible de franquear, por lo menos en el corto plazo. Es decir, buena parte del gasto corriente es gasto de transferencias sociales, o definitivamente lo que se llama gasto social. Entonces, bueno, el margen para hacerlo es muy estrecho, y algunas reformas para lograrlo requieren mayoría en el Poder Legislativo. Claro. Cosa que, bueno, habrá que ver después de las elecciones de octubre si eso se puede modificar. Y ahí entra a jugar la política, y la política también entra a jugar en la coyuntura económica y en las decisiones de inversión, porque, bueno, en las últimas semanas se supo de que la expresidenta Cristina Kirchner va a ser candidato. ¿Esto está influyendo, a la hora de tomar decisiones en materia de inversiones, por ejemplo? A ver, uno podría ahí separar entre inversores o empresarios pymes, empresarios grandes y empresarios extranjeros, ¿no? Lo que es el empresario del mercado interno quizá no le influye prácticamente en nada. Gran empresario, o sea, las grandes empresas están mirando, bueno, un poco con atención a ver cuál será el rumbo después de octubre. Es decir, está descontado que va a ser senadora. Ahora, el asunto es, bueno, ¿cuál va a ser la dinámica legislativa? ¿Cuál va a ser la relación con el Poder Ejecutivo? ¿Y qué fuerza tendrá
ambas partes, o sea, oficialismo y oposición, o si habrá o no alguna voluntad para llegar a consensos y emitir alguna serie de reformas mínimas, si bien no tan pro mercado, podríamos decir como en los años 90, pero en línea con, bueno, desregular quizá algunos mercados, reducir algunos costos y evitar o reducir al mínimo costos distributivos. Dentro de ese panorama continúan algunos puntos que siguen, no diría pendientes, pero quizás pendientes sí de reforma o de mayor definición, que tiene que ver un poco con la reforma tributaria prometida. Para el año que viene, claro. Para el año que viene, obviamente, y todavía la verdad no tenemos una idea clara de cuál será el borrador o el proyecto. ¿Qué va a pasar con las tarifas públicas a partir de octubre o noviembre en adelante? O sea, cuál va a ser la dinámica de aumentos de estos precios, además de otros precios regulados. Y obviamente, ¿qué ocurrirá con la evolución misma de la actividad, la inflación y el déficit fiscal? Porque eso va a condicionar el endeudamiento a partir del año que viene. Entonces, ¿cuánto se va a tomar en pesos? ¿Cuánto se va a tomar en dólares? Claro, ahora Héctor, mencionaste 2 o 3 aspectos que claramente golpean en el bolsillo de los consumidores, ¿no? La presión impositiva por un lado, el tema de la tasa, seguramente que hay que poner en la balanza los aumentos salariales que acaban de terminar con las paritarias. Digo, ¿cómo ves el consumo a partir de este nuevo panorama que se abre en el último semestre del año, ¿no? El consumo lentamente está aumentando de manera dispar. Hay sectores que todavía están digamos, en una situación de extrema pobreza bastante mal y no es claro que haya un cambio espectacular en el segundo semestre. En otros rubros hay síntomas de recuperación de ventas mínimos. Pero claro, se parte de un pozo, podríamos decir, bastante pronunciado, y en este trimestre que empieza ahora, en el tercer trimestre, probablemente veamos saltos interanuales respecto del último trimestre del año pasado, bastante considerables, pero también uno ahí tiene que tamizarlo porque el tercer trimestre del año pasado fue uno de los peores, si no el peor. Efectivamente. Ahora, como vos decías, yo me olvidé omití una tercera variable que era el tema salarial, ingreso para los trabajadores, costo para las empresas, lo cual genera siempre tensiones, y una quinta que sí me olvidé, que es el dólar. Es decir, el comportamiento del tipo de cambio, que un poco en la coyuntura también va a depender de lo que vaya ocurriendo con las licitaciones de las LEVAC y con los movimientos de cartera de los grandes bancos y las grandes empresas. Apelo a tu capacidad de síntesis, muy breve, menos de un minuto, hablando de tensiones sociales sobre todo. El episodio de PepsiCo de la última semana, que tuvo el tema del desalojo y la represión incluida, digo, ¿es una medida pro mercado que seduce a los inversores para tu gusto? A ver, el conflicto en sí es un conflicto, digamos, habitual, que bueno, llegó a un extremo exacerbado por algunos grupos con las asambleas internas y terminó en lo que vimos la semana pasada. Quizá no es claro, yo no tengo información suficiente para saber si se podía haber evitado o no, o cuál de las dos partes es la que se rehusó al diálogo. Ahora, también es cierto que en otros países no se llega a esos extremos y en algunos casos o hay instancias más cortas de negociación o directamente no se permiten ese tipo de perturbaciones dentro de la fábrica. Exacto. Así que por eso, esto al igual que la habitualidad de los cortes en la vía pública, ¿no? Hay países y países. Yo hace unos años estuve en Hong Kong, digamos, en una de las primeras manifestaciones que se hicieron contra el gobierno representativo de Beijing, ¿no? De la capital, que querían un poco cercenar el derecho al sufragio universal. Una manifestación, digamos, masiva, convocada incluso hasta por el arzobispo católico. Y una cosa que me asombró ver que prácticamente no tiraron ni un papel, no agredieron a nadie, pero una marcha de kilómetros. Tuvo un impacto muy grande. Habrá que mejorar en esos aspectos, claramente. Licenciado Héctor Rubini, docente de macroeconomía de USAL, la Universidad de El Salvador, muchísimas gracias por haber estado en la mañana de Agenda PYME y Mercados por Expertos. Agenda PYME y Mercados por Expertos que, claro, vuelven la semana que viene. Chau, hasta entonces.